Gracias, tomen asiento. Sin duda, cuando hablamos de las promesas de Dios, podemos confiar en que cada una de esas promesas son bendición, son vida para cada uno de nosotros. Es que las promesas de Dios de verdad son fabulosas para nuestra vida. El asunto es que tenemos que ir a la Biblia, encontrarlas, descubrir cuáles son esas promesas para nosotros y apropiarlas, vivirlas. ¿Sabe? Esto de vivir bajo las promesas de Dios también tiene que ver con el tema de esta mañana, justamente, con vivir bajo la sombra del Espíritu. Por supuesto, me refiero al Espíritu de Dios. Se trata de vivir bajo la sombra del Espíritu. Bueno, posiblemente cuando alguien piensa en vivir sujeto a, posiblemente la imagen cultural que viene a nosotros no es tan buena. En muchas ocasiones queremos pensar en vivir en la libertad. Y es cierto, Jesucristo nos hizo libres. Jesucristo nos hizo libres, pero al mismo tiempo que nos hizo libres para que estemos sujetos a Él. Y es que, la verdad es que el ideal cristiano no es la anarquía, en el sentido de que cada quien haga lo que bien le parezca. Ese no es el ideal cristiano. El ideal cristiano justamente va en que nuestra vida puede estar sujeta a la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y cuando nuestra vida está sujeta a la presencia de Dios, entonces nuestra vida efectivamente puede llegar a alcanzar todo el potencial por el cual estamos aquí. Entonces, vivir sujetos al Espíritu de Dios es un modo de mejorar nuestra vida. Todas las personas que en verdad quieren mejorar su vida van a buscar estar sujetos al Espíritu de Dios. ¿Quieres experimentar eso? Vas a tener que hacer que tu vida dependa de la presencia del Espíritu de Dios. Porque una vida sujeta al Espíritu de Dios es aquella que alcanza ese completo potencial que Dios quiere darnos a cada creyente. Entonces, hablamos de todas las promesas de Dios. Pero todas esas promesas de Dios van a ser un sí y un amén en nuestra vida. Van a ser una realidad justamente cuando nosotros estamos sujetos a la presencia de Dios, donde el Espíritu de Dios está guiando cada una de las partes de nuestra vida. Entonces, en ese sentido va a ocurrir. Quiero que veas este texto, porque la misión de Cristo y el destino de nosotros son uno mismo. Eso es lo que escribió el apóstol Pablo refiriéndose a la iglesia de los Colosenses. Pues ustedes ya han muerto para el mundo, y ahora por medio de Cristo, Dios les ha dado vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Quiero que pongas atención en esas últimas líneas. Compartir la gloriosa presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el proyecto de Dios es, el apóstol Pablo escribió también esto. Jesús es la primicia. Lo que nosotros leemos en la Biblia que ocurrió con Jesús es el antecedente de lo que va a ocurrir con nuestra propia vida. De la misma manera en cómo Cristo fue glorificado y está en la presencia del Padre, es el mismo camino al que nosotros fuimos llamados, a experimentar la presencia gloriosa de Dios y estar también en comunión con el Padre. Entonces, el proyecto de Jesús y el proyecto nuestro, al final de cuentas, es el mismo, porque cuando fuimos incluidos para estar bajo la presencia de Dios, bajo su protección, ser integrados como su familia, nosotros, al igual que Jesús, nos hacemos hijos de Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios. Incluso Él mismo dice, por lo cual Él mismo no se avergüenza de llamarnos a nosotros sus hermanos. Porque el proyecto es el mismo. Él es el antecedente. Él es, si puedo decirlo así, el anticipo de lo que algún día también va a ocurrir en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, más adelante incluso el apóstol Pablo escribe diciendo así, Cristo resucitó y esto nos enseña que también nosotros resucitaremos con Él. Entonces, así como se efectuó la resurrección en Él, también nosotros fuimos llamados a resurrección. Cada uno en su debido tiempo, pero al final de cuentas el proceso solamente es uno. Entonces, es de ese modo que nosotros podemos leer estos textos. Voy a leer Isaías capítulo 11, es un texto mesiánico, o que generalmente lo adjudicamos
hacia el Mesías. Pero si el Mesías es el Cristo, y lo que Dios está haciendo en el Cristo, lo que Dios ha hecho en Él, si lo que Dios ha hecho en Él es también lo que Dios está haciendo en nosotros, podemos entonces leer este mismo fragmento del profeta Isaías y entonces apropiarlo para nuestra propia vida. Dice el libro del profeta Isaías así: si de un tronco viejo sale un retoño, también de la familia de David saldrá un nuevo rey. El Espíritu de Dios está sobre él y le dará sabiduría, inteligencia y prudencia, y será un rey poderoso y conocerá y obedecerá a Dios. No juzgará por las apariencias, ni se guiará por los rumores, pues su alegría será obedecer a Dios. Defenderá a los pobres y hará justicia a los indefensos, castigará a los violentos y hará morir a los malvados. Su palabra se convertirá en ley, siempre hará triunfar la justicia y la verdad. Hay por lo menos 3 temas valiosísimos acerca de lo que Dios hace en la vida de sus ungidos. Ahora, yo sé que normalmente cuando hablamos del ungido nos referimos a Jesucristo. Pero sabes, los creyentes también fuimos ungidos por la presencia del Espíritu de Dios. El día que creímos y fuimos bautizados, también la presencia del Espíritu de Dios es la que nos ha ungido. Hemos sido sellados, dice las Escrituras, por la presencia del Espíritu de Dios. Entonces el ungimiento no solamente es para el Cristo, sino que cada uno de nosotros también hemos sido ungidos. Por cuanto has creído, confesado y reconoces que Jesús es el Señor y tu Salvador, entonces tú también has sido ungido por la presencia de su Espíritu. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que Dios hace en sus ungidos, sobre aquellos sobre los que descansa la presencia del Espíritu de Dios. Y entonces, todas las personas que viven sujetas al Espíritu de Dios, entonces han sido llamadas a experimentar 3 cosas. Número 1, restauración. Dios es el que nos restaura. Así como Dios es capaz de un tronco viejo volver a hacer surgir vida. Y eso tiene que ver con la restauración, sabiduría, obediencia y por supuesto, una vez que estás caminando en ello, Dios te lleva también a que actúes en el nombre suyo. Esas 3 cosas son lo que Dios hace en la vida de todos sus ungidos, en la vida de aquellos que han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Entonces Dios hace estas 3 cosas en la vida de cada uno de ellos. Quiero que los veamos uno a uno y que podamos entonces dilucidar cómo es que Dios lo hace para la vida de cada uno de nosotros. Lo primero tiene que ver con la restauración. Dice en el texto de Isaías: si de un tronco viejo sale un retoño. Eso me lleva simplemente a pensar en esto. Una frase que tú seguramente ya conoces: para Dios no hay imposibles. Dios puede hacer lo que Él quiera. Y sin duda puede transformar nuestras realidades y puede darnos vida y puede generar oportunidades donde creeríamos que no hay posibilidades. Dios es capaz de producir lo que para nosotros nos puede resultar imposible. Quizás para mí me resulta imposible. Quizás es difícil para mí considerar que de verdad esto pueda ocurrir. Sin embargo, para Dios es perfectamente posible. Dios es capaz de desarrollar cualquier cosa. Ahora, el milagro más importante que Dios realiza no es el sanarte de un cáncer. Ese no es el milagro más importante. El milagro más importante que Dios realiza en tu vida no tiene que ver con la hipoteca que tenías que pagar y los préstamos, etcétera. No tiene nada que ver con eso. Todos esos son milagros menores. El milagro más importante que Dios ha desarrollado en nuestra propia vida se llama salvación. Ese es el milagro más importante que Dios hace en nosotros. Es lo más importante y es lo más valioso. ¿Por qué? Porque la casa que tienes un día se va a quedar. Un día te pudo haber librado de todas las enfermedades que tú quieras, pero un día, para la gloria de Dios, te vas a morir. Pero la posibilidad, o mejor dicho, para los creyentes, la realidad de estar en lo eterno y ser partícipes de la presencia y de la gloria de Dios, eso es un milagro que solamente Dios puede hacer. Y ese milagro tiene que ver con algo trascendente. Es pasar
dice las Escrituras, de muerte a vida. Y eso es algo que solo Dios puede hacer. Ese es el milagro más importante que Dios realiza, y lo realiza cotidianamente, y lo ha realizado en cada uno de nosotros. Puede ser que te sorprendan muchas otras cosas. De pronto hay gente que he escuchado hablar en lenguas y la gente se sorprende. ¡Qué bueno! Y que aquel hace milagros y sanidades. Déjeme decirle, lo más importante, lo más valioso, de lo que hemos podido ser partícipes todos los creyentes, es que el milagro de la salvación se ha efectuado en nuestra propia vida. Ese es el milagro más importante que Dios hace en nuestra propia vida. Y ese milagro de verdad ocurre simple y llanamente como un acto de Dios. No es algo que yo logro, no es algo que yo estoy desarrollando, sino simplemente es Dios quien decide, quien transforma y quien me lleva a un entorno diferente. Es en un solo acto la salvación. La salvación tiene que ver solamente con eso. Nos es aplicada esta salvación, no la recibimos, no la ganamos, nos es aplicada. Nos es impuesta, si puedo decirlo así, porque nos es dada justamente la salvación al recibir primero la fe salvadora. Dios lo primero que hace es darme fe. Para que tengas fe, dice, salvos, dice, por gracia. Tal vez recuerdas ese texto. Salvos por gracia, a través de la fe. Entonces lo primero que tú recibiste fue fe. Para que esa fe ahora la ejerzas. Y entonces respondas en fe, pero una vez que la has recibido, respondas ante el Señor. Y vas a responder en fe ante el Señor, confesando y arrepintiéndote de tus pecados. Confieso y me arrepiento. Esos dos elementos son importantísimos. Porque si tú no te arrepientes, entonces tu confesión no ha sido genuina. Todos los cristianos pecamos. De verdad. Si conoce un cristiano que no peque, es porque ya no está aquí. Está en el cielo. Pero todos los cristianos pecamos. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que los cristianos pecamos, nos arrepentimos. Y arrepentirse significa cambiar el rumbo de cómo estamos haciendo las cosas. Eso significa arrepentimiento. Arrepentimiento significa, me doy cuenta que estoy mal y voy a cambiar y no quiero volver a caer en eso. Puede ser que vuelva a caer, puede ser. Pero una vez que me vuelva a dar cuenta de dónde estoy en el error, me regreso. Eso es arrepentimiento. Entonces confesar, arrepentirnos, y entonces la obra de Dios, todo esto tiene que ver con el cómo somos nosotros integrados a esa familia de Dios. Pero eso tuvo que ver con un acto primario de Dios, porque Él fue el que nos llamó a experimentar salvación y vida eterna. Es Dios el que lo hace. Por el otro lado, también la salvación en sí misma implica todo un proceso. Porque la salvación es un acto puntual, pero es al mismo tiempo el punto de arranque, podríamos decirlo así. Porque ese punto de arranque tiene que ver justamente con lo que Dios hace en nuestra propia vida. Ahora quiero que veas cómo está este proceso narrado en la epístola de Pablo a los romanos, a los que ya había elegido. Es decir, Dios te eligió alguna vez. Y después, ¿qué hizo? Te llamó. Y después de que te llamó, también nos aceptó como hijos suyos. Y una vez que nos aceptó como hijos suyos, Él mismo se va a encargar de colocarnos en el lugar de honor. El texto de Reina Valera dice, nos glorificará. Entonces la salvación es al mismo tiempo un acto puntual, porque eso es algo que Dios hace, pero también es un proceso por el cual Dios nos lleva llevando y donde nos va llevando día a día en un proceso al que denominamos típicamente santificación. Es decir, Dios ya te eligió y tienes ya ahora todas las condiciones en Cristo Jesús para estar en su presencia, pero Dios le interesa trabajar contigo, irte puliendo día con día, ir haciendo que mejore tu propia vida para que estés preparado justamente para estar en la presencia suya. Todo eso tiene que ver con la santificación. Y en la santificación, ese proceso de santificación puede llevarnos a muchas áreas distintas.
déjeme mencionar solamente algunas de ellas, de lo que implica el proceso de santificación. Hace muchos años existió un proyecto hacia finales del siglo XIX, un proyecto que le llamaron Esfuerzo Cristiano. Ese fue un proyecto importante. Y se trató inicialmente con un grupo de jóvenes, grupos de jóvenes que fueron retados a vivir en ese proceso de santificación. Y ese proyecto empezó a crecer, surgió en Estados Unidos, empezó a crecer, llegó hace más de 100 años, ya estaban aquí en México. Más o menos como por 1890, ya había los primeros grupos de Esfuerzo Cristiano en México. Y usan 4 principios básicos que son válidos porque tienen que ver no con el esfuerzo cristiano, sino que tienen que ver con el ser y el quehacer de la iglesia. El primero de ellos es confesar a Cristo. Una persona que vive bajo la influencia del Espíritu de Dios, lo primero que hace en su propia búsqueda de seguimiento de Jesús, en su propia búsqueda de espiritualidad, en su propia búsqueda de crecer, de desarrollarse, de darle gloria al que le ha dado la salvación, lo primero que hace es confesar el nombre de Jesucristo. Decirle a tus demás amigos que Cristo es su Señor, que quien transformó tu vida solamente pudo haber sido una sola persona. Tu familia necesita escucharlo, tus hijos necesitan escucharlo, y necesitan escucharlo más de una vez. ¿Sabe? Me encanta la pedagogía hebrea, por una razón. La pedagogía hebrea empieza diciéndole a los niños una y otra y otra y otra vez y otra vez. Y si es posible, de hecho todos los días, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es lo que repite un padre judío para su niño pequeño. Y después de estar años y años y años, el niño entiende perfectamente que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tal vez tú tengas que repetir eso más de una ocasión. Quizás lo tengas que repetir no solamente para ti, sino incluso para tus amigos, para tus vecinos. Se trata de confesar el nombre de Jesucristo. La diferencia entre el viejo hombre, el que fui, porque todos tuvimos un pasado, tal vez en algún momento fui drogadicto, tal vez en algún momento fui adúltero, lo que haya yo sido antes, eso fue antes. El nuevo hombre, el que ahora vive aquí, ha sido transformado por la presencia de Cristo Jesús. Después, se trata de tener comunión con la gente de Cristo. Es decir, convivir, disfrutar de la presencia de ellos, animarnos mutuamente, dicen las Escrituras también, animarnos incluso al amor, a la fe y a las buenas obras. ¿Sabe? Entre otras cosas nos reunimos no solamente para adorar, sino para compartir, para poder animarnos mutuamente. Porque cuando escucho el testimonio de un hermano que fue sanado, yo también me animo. Cuando escucho cómo otras personas están compartiendo el Evangelio, de verdad a mí me anima y descubro, oye, yo también puedo hacer eso. Yo también puedo compartir el Evangelio con otras personas. Cuando descubro lo que Dios está haciendo en otra gente, en otros hermanos, a mí también me alienta. Cuando me doy cuenta cómo ellos oran, cómo evangelizan, la manera de cómo alaban, yo también experimento bendición en medio de todo esto. Entonces, por eso es que me encanta compartir tiempo con la gente de Jesucristo. Número 3, sirvo. ¿Sabe? Una parte esencial de nuestro propio desarrollo cristiano y de la espiritualidad incluso, tiene que ver con servir. Porque sirves, escribió el apóstol Pablo, por amor a Cristo. No se trata solamente de hacer, sino que toda nuestra vida está orientada a un solo punto. Estamos enfocados en algo solamente, en que Dios sea glorificado. Y cuando mi objetivo es que Dios sea glorificado, no importa si me tengo que levantar más temprano, no importa si tengo que abstenerme de estrenar ropa nueva, Dios va a ser glorificado. Y cuando Dios va a ser glorificado, puedo ocupar tiempo para ir y compartir el Evangelio, para repartir despensas. ¿Sabe? Conozco personas que hacen eso todos los días, que cada semana están buscando la manera intencional de cómo van a servir a Cristo a través de su prójimo. Porque la manera de cómo servimos a Cristo justamente es esa. Cuando nosotros estamos usando de nuestra vida para el servicio de mi prójimo. Entonces, cuando descubro en mi prójimo el rostro de Cristo y lo sirvo a través de él, entonces mi vida
Por supuesto que va a ir creciendo, va a alcanzar un mejor nivel y por supuesto se trata también de ser fiel a la iglesia de Cristo. ¿Sabe? Ese es un tema en este momento tal vez un poco espinoso. Porque de pronto la gente ya no es fiel a la iglesia. De pronto un domingo sí, 2 no, 4 yo, en esta iglesia, en esta otra, y vamos saltando de iglesias en iglesias. ¿Sabe? Ser fiel a la iglesia de Cristo es más que ser fiel a la institución, porque la fidelidad con la iglesia de Cristo tiene que ver con algo esencial. No es simplemente el edificio, es ser fiel, si puedo decirlo en otros términos, al cuerpo de Cristo Jesús. Yo no puedo estar en paz con Dios y al mismo tiempo no estar en paz con la iglesia que también es de Dios. No puedo estar separado del cuerpo de Cristo. Necesito estar también formando parte de ese cuerpo de Cristo. Todo esto tiene que ver con el cómo nuestra propia espiritualidad va caminando. Número 2. Dios también nos provee de sabiduría y inteligencia. El texto de Isaías dice, Dios estará sobre él y le dará sabiduría, inteligencia y prudencia. Dios no solamente le interesa que vayamos al cielo. Dios no solamente está interesado en que tú estés ahí en la presencia suya. Eso ya está seguro. Pero a Dios le interesa no solamente eso, sino le interesa desde el momento en que te llamó y hasta que llegues a su presencia, no sé cuántos años vayan a pasar. Conozco gente joven que ha conocido acerca de Jesucristo. Algunos de esos niños que han conocido acerca de Jesús y a Dios no le interesa, bueno, a los 5 años te di la salvación, adiós, ahí te ves, nos vemos allá en el cielo. No. A Dios le interesa que desde ese momento, todo tu caminar, toda tu vida, cada momento, tengas la guía constante y la presencia, el acompañamiento del Espíritu de Dios. Dios te va a acompañar a lo largo de todo ese proceso. Y por eso nos ha dado consejos, ayuda, apoyo, para que nosotros podamos desarrollar todo eso. Sabiduría, inteligencia, presencia, la prudencia, todos esos elementos tienen que ver con lo que Dios hace. Se trata de proveer para nuestro propio camino. Se trata de, número 1, sabiduría, la habilidad especial para hacer todas esas cosas. Dios está interesado en que nosotros lo hagamos. Se trata de darnos la sabiduría necesaria. Ahora, Dios de verdad es capaz de darnos toda la sabiduría necesaria. Incluso, todavía la epístola a los Hebreos dice, y si a alguno le hace falta, pídala. Y Dios será amplio en podérselas dar. Dios es capaz de hacer todo eso para nosotros. También Dios nos va a dar sabiduría e inteligencia. Son cosas un poco distintas. La inteligencia tiene que ver con elementos para poder concretar cosas, con la capacidad de discernir entre un proyecto y otro. Dios hará todo eso, hará que andes por los caminos buenos, dice el libro de los Proverbios, para que andes en las sendas de los justos. Entonces, las ventajas de la sabiduría y de la inteligencia son importantísimas, dice, porque largura de años Dios te va a dar. Y por último, prudencia. Tenemos que aprender, y Dios nos lo da, a ser prudentes. ¿En qué momentos guardamos silencio? ¿En cuáles debemos de hablar? Hay momentos en los que debemos de refrenar nuestra lengua. Y hay momentos en los que tenemos que hablar. Hay momentos en los que tenemos que sufrir el agravio. Y otros momentos en los que tenemos que convertirnos en pacificadores, en hacedores de paz, gente que busca la verdad. ¿Sabe? Hay un momento para cada una de las cosas y Dios es el que nos provee los lugares adecuados para cada uno de ellos. Número 3. También fuimos llamados para actuar en el nombre de Dios. No juzgará por las apariencias ni se guiará por los rumores. Eso dice el texto de Isaías. Y entonces la restauración es también para que podamos en ese sentido reflejar la imagen de Dios sobre nosotros. Un día vivimos en el pecado y la imagen de Jesucristo en nosotros era una imagen que estaba deformada por el pecado. Cuando venimos a Cristo,
Cuando Dios nos ha llamado, cuando estás bajo la sombra de su Espíritu, entonces también esa imagen de Dios empieza a ser poco a poco purificada, limpiada, para que puedas reflejar la gloria de Dios. Porque así como nosotros buscamos en el rostro de mi hermano servirle y encontrar en él el rostro de Dios para servirle, también en el mismo sentido somos como una especie de espejos, porque nosotros se trata de que ahora nuestra vida refleje la gloria de Dios, y nuestra vida puede reflejar la gloria de Dios cuando tú estás sujeto al Espíritu de Él. Entonces, la gente, cuando escuchaba hablar a Jesús, decía, este habla como quien tiene autoridad. Sabían que había ocurrido. Cuando Moisés salía de adorar en el tabernáculo, la gente se daba cuenta de que había estado en la presencia de Dios, porque había cierto brillo en su rostro. Cuando van a tu casa, la gente tiene que experimentar paz, porque sabe que está en la casa de los hijos de la paz. Entonces Dios actúa también en nosotros, y actúa en nosotros para que nosotros podamos reflejar la imagen de Él sobre este mundo. Y se trata entonces de actuar y de actuar con su autoridad y de hacer como Él mismo lo hace. Eso nos lleva a dos elementos sencillos. Número 1, se trata de los atributos de Dios. Y esos atributos de Dios se convierten también en la forma de cómo nosotros lo hacemos. Si Dios es justo, ¿cuál es nuestro papel? Ser justos. No puede ser otro. Porque si Dios es justo, si Dios no hace acepción de personas, si Dios no te empuja, tú no puedes pisotear a nadie más. No puedes. Dios es justo. Y la justicia de Dios es una característica de Él. Pero cuando la imagen de Cristo se está formando en mi propia vida, me lleva también a ser justo en ese mismo sentido. Jesús se mostró a favor siempre de los pobres, las viudas, los huérfanos, los ancianos. A lo largo de toda la Biblia vas a encontrar que la Escritura dice que Dios es defensor de huérfanos y de viudas. Así es que el papel que la iglesia tiene, simple y llanamente tiene que seguir en consonancia justamente con eso. Defender a los huérfanos, a las viudas, a los pobres. Si puedo ponerlo en un sentido más amplio, a los desvalidos. Porque la manera en cómo se va a reflejar la acción de Dios en mi propia vida hacia los demás es justamente cuando yo estoy involucrado en ese tipo de paz. Y número 3, Dios es un Dios de paz. Y nos ha llamado a nosotros para hacernos pacificadores. La paz tiene una multiplicidad de lugares donde se necesita. A veces es en el entorno de la familia, donde la familia necesita experimentar paz. En otras ocasiones es en las relaciones sociales, donde nuestra sociedad, nuestra cultura necesita experimentar paz. Y Dios nos ha colocado ahí a nosotros para que ellos puedan experimentar paz. Se trata de la paz interior. Y Dios, por supuesto, está interesado en que tú y yo tengamos esa paz interior. Pero también esa paz interior ha iniciado porque primero hemos sido puestos en paz para con Dios. Y una vez que estoy en paz con Dios, entonces hay oportunidad para estar en paz para con todos los demás y ser propiciador de la paz para con las otras personas. Te invito a que oremos ahora. Dios, te damos gracias por tu cuidado, por tus bendiciones. Gracias, Dios, porque eres tú quien hace todas las cosas. Bendecimos, Señor, tu nombre y pedimos que la presencia de tu Espíritu sea la que nos guíe durante este tiempo. Gracias, Dios, por lo que tú seguirás haciendo en medio de nosotros. Bendecimos, Señor, tu nombre y pedimos que tu presencia sea la que nos conduzca. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén.